que concluimos, ¿sale? Entonces, el problema lo concluimos la clase pasada en el paso número 8, ingenieros. No sé si lo estén viendo en pantalla. ¿Están viendo el paso 8 en pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, nada más para comentarles, recuerden que pues el diseño de la transmisión, prácticamente los puntos relevantes es determinar las dimensiones de los elementos y ya hicimos con las secciones de banda, cantidad de bandas, distancias entre centros, longitud de banda, diámetros de poleas. Entonces hemos tenido todo, esos datos ya los calculamos, o sea, ya hicimos todo, ¿no? El paso 7 consistió en determinar pues la tolerancia y el ajuste o distancia entre centros máximas y mínimas que podríamos obtener de esta transmisión. Y siempre tomando en cuenta los valores que consideramos, razonándolos, aplicando los criterios de diseño. El paso número 8, pues realmente es un paso, ingenieros, que pareciera que no es tan importante, porque a lo mejor dicen, es que rápido obtengo los valores de cualquier fabricante de tabla nada más con los datos estandarizados. Sin embargo, lo importante es que de este paso 8 es conocer que que las poleas que vamos a usar, sus ranuras, sus diámetros de barreno de esas poleas, donde vamos a incrustar las flechas de las máquinas, sean lo suficientemente grandes para que puedan, pues ahora sí que se pueda montar la polea en la flecha de la máquina. Y este paso número 8 nos confirma eso, verificamos si las flechas de las máquinas van a coincidir con los barrenos de las poleas. Entonces, este paso 8 pues se deriva de dos incisos, donde pues tenemos que, para poder identificar los datos de los barrenos, o sea, los diámetros de los barrenos de las poleas que vamos a seleccionar o que ya hemos calculado, pues primero pues debemos identificar qué tipo de poleas vamos a usar. El paso 8 consiste en esto, ¿no? Entonces, para identificar qué tipo de poleas vamos a usar, pues necesitamos ver, bueno, tenemos que usar 3 bandas, ¿no? Que ya calculamos la cantidad de bandas. Eso va a querer decir que nos va a llevar a determinar una polea que tenga 3 ranuras para colocar las 3 bandas. Esas poleas que vamos a usar con 3 ranuras deben ser de la misma sección de banda o para la misma sección de banda que hemos estado trabajando, que es una sección de banda B. Ese es el siguiente dato. Y el siguiente dato es conocer su tipo de buje, porque en transmisiones por bandas tenemos 2 bujes, ingeniero. El buje taper loop y el QD. Cada uno se maneja para capacidades de potencia y de torsión diferentes. El buje QD, como lo dijimos en la clase pasada, es para altos pares de torsión y el buje taper loop es para pares normales de torsión. Con esto, ingenieros, identificando que nuestro enunciado nos dice que el tipo de par que vamos a trabajar es par normal, seleccionamos la polea taper loop. Y con estas poleas taper loop y con los diámetros de paso calculados, nos fuimos a las tablitas para identificar las características de las poleas en el inciso A. Pero ¿cuál era la finalidad de esta tablita que estamos ahorita les estoy mostrando? Bueno, para empezar, identificamos la tablita, o sea, sabemos qué tabla usar porque vamos a buscar para la sección de banda que nosotros pues calculamos. Para el tipo de polea, que en este caso fue taper loop, y lo otro para el número de ranuras donde vamos a colocar nuestras bandas, que son 3 ranuras. Y con esto nos vamos al diámetro de paso acorde a la sección de banda que nosotros tenemos, que sería la columna número 2. Las poleas pues sería de 8.6 y de 25 pulgadas. Esta tabla, ingenieros, lo importante de esta tabla realmente son los siguientes datos. Con el diámetro de poleas buscamos el número de buje, el primer valor que nos da la tabla, el número de buje. Al conocer el número de buje, ingenieros, nos vamos a ir después a la tabla de bujes para saber qué valores de rangos de diámetros de barreno tenemos y verificar si nuestra máquina motriz y nuestra máquina conducida cuentan con flechas para poderlos introducir a esos barrenos. Son rangos los que nos muestran estas tablas.
Para empezar esta tablita, pues ya nos dice el rango de barreno máximo, que sería para la de 8.6 pulgadas, para un buje 25-17 nos dice que es 2 pulgadas 11/16 máximo podría ser nuestra flecha de nuestro motor eléctrico. El tipo de polea es una polea B, recordando que acá arribita les puse los tipos de poleas A, B y C, cada una tiene características físicas diferentes, ya que algunas poleas soportan mayor par de torsión porque tienen mamelón o cubo de un lado o cubo de ambos lados. Nosotros les vamos a llamar mamelón de ambos lados o mamelón de un lado. Entonces, en este caso nos dio el tipo de polea B para la polea de 8.6 pulgadas, pero para la polea de 25 pulgadas nos dio una polea tipo C. El buje pues es diferente, 30-20, y con estos números de bujes, ingenieros, podemos ir a las tablas de los bujes para identificar las demás dimensiones. Si ustedes, nada más como medida complementaria, quieren saber a qué refieren, por decir las letras que manejan la tablita de acá abajo, como L, E y M, pues esas dimensiones las van a encontrar en estas figuritas, dependiendo del tipo de polea que les haya dado. Nosotros estamos con la B y la C. Si ustedes quieren conocer el ancho de buje, pues el ancho de buje para la polea B nos lo va a dar la dimensión L, ¿sí? Aquí la dimensión L, el ancho de buje siempre va a ser L para cualquier tipo de poleas. Para el ancho de la banda es F, para el ancho de banda, pero el ancho de banda se refiere al ancho de las canaletas, nada más, ¿sí? Para el ancho de las canaletas, nada más tengan mucho cuidado de identificar el tipo de polea. Y pues si ustedes quieren conocer qué tanto sobresale el mamelón de las poleas, de las canaletas, pues es la letra M. Entonces estos son los datos que se van a identificar de esta tablita, ¿sale? Pero bueno, al final de cuentas esta tabla nos va a servir para ubicar el inciso B ahora sí. El inciso B es definir ahora sí la clasificación de los bujes que van a tener los barrenos donde vamos a colocar las flechas de las máquinas. Y los bujes, pues aquí los identificamos con el número de buje de la tabla anterior. Y lo que queríamos saber de aquí, ingenieros, lo más importante es el diámetro de barreno mínimo y el diámetro de barreno máximo. Son estos datos, estas tres columnitas, es lo más importante ahorita que nosotros, pues, nos interesa. Aquí están los valores de diámetros de barrenos mínimo, los parámetros, el mínimo, por decir, de la polea de 25-17, que es de 8.6 pulgadas, nos dice que tu diámetro de tu flecha de motor como mínimo debería de ser de media pulgada y como máximo 2 pulgadas un cuarto. Pero si vas a utilizar un cuñero de poca profundidad, estas son para cuñeros estándar, pero para cuñero de poca profundidad puedes usar un diámetro de flecha un poco más grande, de 2 pulgadas 11/16, ¿sí? Entonces, estos datos son los importantes, ingenieros. No quiere decir que su flecha de su máquina deba tener forzosamente media pulgada o 2 pulgadas un cuarto. Si se encuentra en un valor intermedio entre estos dos, es suficiente, ¿sí? Es suficiente con cualquier valor intermedio de estos dos. Entonces, estos datos son los que pues, nos van a ayudar a concluir nuestro problema, ingenieros, de estas tablitas. Y ya para darle mate al problema, pues hacemos nuestro diagramita donde copiamos todas nuestras características de las poleas y bandas que usamos. ¿Sale? Con esto concluimos nuestro problema. No sé si tengan alguna duda o comentario sobre este paso que hicimos, este paso 8, y con todos estos datos que debemos hacer. Si ustedes no me terminan este paso 8 con este diagramita, pues quedaría incompleto el paso 8, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, ingenieros. O sea, en el examen quiere que pongamos el diagrama. Así es, en el examen va a ser el diagrama. Ok. Sí, todos estos datos, ¿ok? De hecho, pues es usar la misma plantilla, el mismo formato que tenemos aquí, es usar ese mismo formato, ¿ok? Si no sé, ¿alguna otra pregunta? Por ejemplo, en el examen, ¿cuántos decimales quiere que tomemos? ¿Nada más 2 decimales? Va a ¿O 3? depender ¿O del 4? dato, va a depender del dato, por ejemplo, en relaciones de velocidad con 3 decimales máximo, pero en otros cálculos, por ejemplo, en diámetros de poleas, como los vamos a estandarizar, pues usen 2
decimales, o sea, no tiene caso que pongan más decimales porque se estandarizan. Pero, por ejemplo, en las potencias, pues ahí pueden usar 3 o 4. O sea, va a depender el dato que estén analizando. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, con esto concluimos, ingenieros. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Si no hay más preguntas, este problema ya está subido al Teams, ¿sí? Para que lo puedan estudiar. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer el siguiente enunciado, el siguiente problema. Y pues les voy a presentar ahora sí que el enunciado del siguiente problema. Ustedes me dicen si lo ven. ¿Ya lo están viendo? Sí, ya se ve, profe. Muy bien. Copien, por favor, el enunciado, ingenieros. Ahora, pues prácticamente ustedes van a hacer este problema. Yo nada más voy a copiar los datos pues aquí en el formato que vamos a trabajar. Y ustedes ya me van a decir cuál es el dato correcto.